Perfecto. Ahora sí, todo tuyo. Adelante, José. Buenas noches a todos. Hoy vamos a dar inicio a leer la carta número 89, abril de 1918, la edad Acuaya y la nueva alianza. Después de haber escrito la lección del estudiante y pensando sobre las diferentes fases de la Pascua y de los acontecimientos que se suceden alrededor de tal época, según la Biblia dice, se me ocurrió lo mucho que la Biblia es un libro cerrado para quienes desconocen las enseñanzas de la sabiduría occidental, así como las que se desprenden del conocimiento de la astrología esotérica. Por lo tanto, decidí emplear esta carta para dilucidar uno de los puntos que vinieron a mi mente. Seguramente recordaremos que de acuerdo con Lucas capítulo 22, Cristo envió a Pedro y a Juan con instrucciones para buscar a un hombre que llevase un cántaro de agua y que entrase en la casa donde aquel lo hiciera, porque en tal sitio se había de celebrar la Pascua. Después se nos dice que en aquel lugar Cristo dio a sus discípulos el pan y el agua que constituía la nueva alianza, declarando que él no volvería a beber del jugo de la vid. Esto es completamente mal entendido. Para la gran mayoría de la humanidad, el hombre con el cántaro de agua no tiene ningún significado, ni tampoco el hecho de que la Pascua se había de celebrar en la casa de aquel hombre y no en ningún otro lugar. Asimismo, la gente creen que Cristo dio a sus discípulos vino para beber, mientras que la Biblia dice precisamente todo lo contrario. Hay un gran significado en este relato cuando lo leemos como está escrito y lo examinamos a la luz de la enseñanza esotérica. Primeramente, tengamos en cuenta el modo en que los líderes de la humanidad han dado a cada raza nueva un determinado y apropiado alimento, como ya lo hemos explicado en el concepto Rosacruz del cosmos. Resumiendo, diremos que a Caín, la segunda raza del hombre que era semejante al vegetal y tenía cuerpo vital, se le dio el grano. A Abel, la tercera raza del hombre que tenía ya cuerpo de deseo, se le suministró la leche. A Nimrod, la cuarta raza del hombre que estaba dotada de mente. Perdón.
A Nimrod, la cuarta raza del hombre que estaba dotada de mente, se le dio la carne como alimento. El vino fue dado a la quinta raza del hombre por Noé y esto le hizo un egoísta sin Dios. Así que la humanidad del hombre para con el hombre se ha convertido en axioma, pero también le ha ayudado a alcanzar el añadir de su evolución material. Ahora, sin embargo, está empezando la evolución espiritual y las ideas altruistas deben ser fomentadas o por lo menos preparadas para que germinen, para que puedan expresarse en la sexta raza. Esto también requiere un cambio en la alimentación y en la dieta, mientras que estos estados de la evolución han tenido lugar. El Sol, por precisión, ha recorrido el zodiaco muchas veces, pero cada estado fue inaugurado bajo un signo determinado y específico, y cada uno fue precedido y sucedido por los ciclos menores en los cuales hubo réplica de las grandes épocas y edades. De este modo, los últimos 6 o 7 millares de años, mientras el sol pasaba por Tauro, el signo del toro, Aries, el signo del carnero, y Piscis, el signo de Acue y fluídico, han sido épocas de desenvolvimiento material fomentadas por la carne y el vino. Aún Cristo, al principio de su ministerio, convirtió el agua en vino, ratificando su uso continuo durante la edad de Piscis. Pero al final de su carrera terrenal, envió a sus discípulos a que prepararan la Pascua, el paso al más allá, en la casa del aguador, y allí abolió la carne y el vino, dándoles pan y la copa de agua como la nueva alianza para el reino de Dios, donde él ha de reinar como príncipe de paz. ¿Puede haber algo más claro y explícito? Cristo es el espíritu del sol, y cuando el sol cruce el ecuador en el equinoccio vernal, en el signo del, en el signo del aguador, la era de Acuario se manifestará, en la cual la dieta exenta de carnes y de alcoholes de la nueva alianza estará en boga y alboreará la era del altruismo. Ahora estamos comenzando a sentir esta influencia bienhechora, aunque está aún a siglos de distancia, y nosotros estamos aquí para contribuir a la preparación de aquella época. Por lo tanto, nos corresponde que nos purifiquemos física, moral y mental y espiritualmente para que sirvamos de ejemplo luminoso a los demás y de este modo conducirles a la gran luz, la cual nosotros hemos tenido la gran fortuna de ver.
Recordemos también que cuanto mayor sea nuestro conocimiento, tanto mayor será nuestra responsabilidad por el uso que de él hagamos, y a menos que vivamos de acuerdo con estos elevados ideales, merecemos una condena mayor. Fin de la carta. Gracias a todos por darme el privilegio de leerla, y cualquier pregunta, pues ahí con los amigos, por favor. Muchas gracias, José Santamaría. ¿Alguna pregunta de esta carta? Bueno, esta carta número 88 es una de las cartas que nos está indicando el camino, nos está indicando hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestra dirección. Lo hemos conversado mucho de que realmente, eh, incluso más dentro de las conferencias que está dando Marco con respecto a la Biblia, aparece mucho de esto, mucho de Caín, Abel, ¿no es cierto?, que son razas que han ido eh, poblando la tierra y que el ser humano se ha ido, ha ido evolucionando. Fíjense que entra la conversación de Minro. Minro ya no solamente se le da leche, como a los niños que se les da leche, sino que ya a él es un gran cazador, robusto, y ese gran cazador ya come la carne. Perdón, ese cazador que ya come carne todavía está conectado justamente con los seres superiores, conectado con los otros mundos superiores. Por eso que Noé es como que la gran decisión, ¿no es cierto?, de poder con el vino, agregándole a la carne también el vino, tiene la posibilidad de desconectarse. No olvidemos que Noé justamente dentro de la Biblia explica que Noé siempre tiene sueños con Dios, conversa todo el día con Dios, está Dios todo el día con él y tiene deseos de estar solo de repente, tiene deseos de desconectarse. Y la única forma de desconectarse encontraba que era bebiendo vino. Eso lo hacía prácticamente la desconexión hacia arriba. Eso son señales, no es que sea esto una forma de vivir, sino que son la forma en que la especie humana se fue desconectando con lo de arriba. Al desconectarse con los mundos superiores, le daba la, in- la incertidumbre de la vida. Ya no sabía que había más allá otra vida, sino que ya se encontraba solo en estos momentos totalmente con el cordón umbilical cortado y ya podía manejarse en este mundo, pero solo y con la incertidumbre de qué es lo que habría más arriba o en los mundos superiores. Por lo tanto, comienza su destreza en forma personal e individual en este mundo y comienza a evolucionar. Eso es lo que se pretendía, que el hombre comenzara a evolucionar y a desarrollarse. Por eso el vino, por eso la carne. Pero ha llegado el momento ya que el hombre despertó, el hombre ya ha tomado conciencia, el hombre ya está solo en el mundo, totalmente desconectado de los mundos superiores. Pero ahora que ya ha tomado la conciencia el hombre, es momento ahora de nuevamente volver a concentrarse y nuevamente volver a conectarse ya de otra forma, ya no conectado en forma inconsciente, sino que ya en forma totalmente consciente. De Cristo es justamente aquel que pregona el amor. Después vendrá, y lo dice aquí, estamos a siglos, Max Endel lo dice, a siglos de distancia, pero no importa, pero para allá vamos, ese es el camino. Y ya llegaremos, ¿no es cierto?, justamente a la religión del Padre. Y ahí entraremos en otra situación totalmente distinta, pero ahora es justamente el momento de empezar a espiritualizarnos. Y la espiritualización de la carne, del cuerpo del ser humano, es justamente cambiar las costumbres,
dejar la carne, dejar el vino y empezar a acercarse prácticamente ya a otros alimentos. Dime con qué es lo que te estás alimentando y te diré cómo va tu evolución. Si por eso que se convierte la gente, ¿no es cierto?, a abandonar la carne y a dejar la carne para empezar a espiritualizar su cuerpo. José Santamaría, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta ahora mismo. Ahora mismo al final se está hablando literalmente de la carne y el vino. Al principio de lo que se me habla de respecto a Noé y todo eso, que el vino y la carne fue para la evolución material, ¿estamos hablando literalmente del vino o es un símbolo? No, es que se les entregó a la especie humana el vino, porque todavía estábamos conectados en esas épocas. Estamos hablando de épocas que son muy antiguas, épocas donde realmente el hombre era prácticamente un bárbaro. Fíjense que por eso que es importante que asistan a las conferencias que está dando Marco con respecto a la Biblia. Porque cuando hablamos de Caín y Abel, la especie humana está en forma incipiente. Estamos muy conectados a los animales. Por eso que se come prácticamente eh, solamente vegetales. ¿Se dan cuenta? Somos realmente una especie muy básica. Todavía no tenemos el cerebro. Estamos recién formándolo. Después viene Caín, la raza, ¿no es cierto?, que se le entrega leche porque comienza a beber leche prácticamente. ¿Y eso qué significa? Que también es un simbolismo. Es una raza un poquito más modificada que la otra, pero ya es en un estado, ya dejó de ser mineral, sino que pasó a ser vegetal. Y después, evidentemente, viene la otra raza, que es la justamente que está, por lo menos, representada con Minro, que es aquel que es la de la carne, el carnívoro. Ya a partir de esos momentos, la especie humana comienza a estar en la cúpula de todo el sistema de alimentación de la naturaleza. Ya se desprende de la cúpula, ¿no es cierto? Y ya pasa a ser un cazador, y el cazador carne comienza a satisfacer sus necesidades mucho mejor y ya empieza a poder pensar. Por eso es esa raza. Pero aún así todavía la raza, la especie humana se comenzaba no a diferenciarse mucho, porque lamentablemente la carne lo tenía atado materialmente, pero todavía seguíamos conectados con la especie hacia arriba, hacia los mundos superiores. Entonces muchos pensaban, bueno, ya saben que más no me interesa, estoy aburrido, así que me mato, no hay un problema, total, después me vuelvo a encarnar de nuevo, ningún problema. Y ese era el grave problema. Por eso que después entonces le dieron algo que era un poco más allá de eh, la expresión de la conexión espiritual. Se les dio el vino a la especie humana. Y con el vino, evidentemente, ya comenzaron a darse cuenta que podían ser ellos aquí, físicamente, ¿no es cierto?, con una desconexión total de los mundos superiores. El vino alteraba la situación de la sangre, por lo tanto, al final se podían estar desconectados. Y así comenzar ellos a reinar en este mundo. No se olviden que uno cuando toma alcohol, ¿no es cierto?, se siente dueño del mundo. Así se sentían ellos. Entonces, evidentemente, eso favoreció para empezar a borrar la conexión que teníamos con los mundos superiores. Por eso que se les entrega el vino, propiamente tal. No sé, José, si está resuelta la pregunta. Gracias, sí, muy aclaradora, gracias. Perfecto. Susana, por favor, adelante. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Santa María. Muchísimas gracias. Santa María, un comentario y una preguntita. Bueno, el comentario es precisamente la gran responsabilidad que tenemos, ¿no?, al recibir los conocimientos, porque como bien dice, mientras más conocimiento se nos da, más responsables somos de nuestros actos, de todo lo que hacemos en general, no solo de nuestra alimentación, como decía Alberto ahorita, sino más responsables somos en todos los sentidos. Hasta como estudiantes Rosacruces tenemos que ser muy responsables. Pero bueno, ahora la preguntita. Como tú decías, Santa María, se nos da el vino. No,
yo sé que todo se da el vino, por supuesto, se da la carne para, entre comillas, para avanzar, o bueno, o para avanzar. Pero los que nos dan el vino y los que nos dan la carne, no tienen también una responsabilidad por habernos dado el vino y la carne y habernos llevado hasta cierto punto a un nivel más bajo, eso sí, entre comillas, de evolución. ¿Puedo contestar? Bueno, sí, quien pueda. Sí, por Sí, favor, sí, 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 Alberto. sí. Sí, por supuesto. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros como espíritus virginales, en estos momentos, vamos en un proceso. Este proceso comenzó varios días de manifestación de Dios atrás, ¿no es cierto? Partió desde antes de que éramos minerales, pasamos a vegetales, pasamos después, ¿no es cierto?, a animales. ¿Qué es lo que va sucediendo? Que nuestro espíritu sigue conectado, porque no se olviden que nosotros venimos del Padre y venimos de un lugar, ¿no es cierto?, donde estamos, el mundo de los espíritus virginales. No nos olvidemos que no nos podemos diferenciar de Dios. Somos Dios, estamos con Dios, estamos tan apegados a Dios que es imposible que uno con otro espíritu virginal nos podamos diferenciar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay 3 días de manifestaciones anteriores y esos 3 días de manifestación hemos tratado en lo posible de ir diferenciándonos unos a otros hasta el punto que hemos llegado a lo más bajo ahora, en este cuarto día de manifestación de Dios, en la cuarta revolución de este día de manifestación de Dios. Y evidentemente ahora, por primera vez nos hemos dado cuenta, y por eso, cuando te dicen el pecado original, ¿no es cierto? La Biblia, ¿qué es lo que te dice? Por primera vez el hombre se da cuenta que realmente es. Entonces, es como despertar por primera vez y decir, ah, soy parte de Dios, pero ahora me diferencio, yo soy yo. Cada uno de nosotros es único en el universo, cada espíritu virginal aquí ahora se diferenció esta oleada de vida y dijo, ah, perfecto, soy Dios. Pero ahora que ya me di cuenta quién soy, no te olvides que la misma Biblia dice, después de comer la manzana de Adán, ¿no es cierto? Al comer la manzana se dio cuenta que estaba desnudo. Fíjate, se dio cuenta. Eso es lo que se necesitaba. Eso es lo que necesitaba en este, si podamos decirlo, esta dirección que llevamos, darse cuenta quién soy. Ya me diferencié de Dios, sigo siendo parte de Dios, sigo siendo el Dios mismo, ¿me entienden ustedes? O sea, no que sea, me tomo yo como ejemplo, pero eso somos todos nosotros, cada uno ya diferente. Hoy, ahora y en estos momentos, cada uno tiene un nombre, tiene un apellido, es diferente y eso es lo importante. Ahora, nuevamente, ya que te diferenciaste, ya que te diste cuenta que eres tú, ahora comienza ahora un nuevo progreso de espiritualización y ahora comenzamos a subir la escalera. Hay un gráfico muy importante, no me acuerdo el nombre, pero acuérdense que somos una esferita, después llegamos, ¿no es cierto?, mirando siempre hacia adentro y después una vez que llegamos ahora, en estos momentos, nos damos cuenta que somos en estos momentos y la proyección hacia allá, ahora admirando hacia afuera pero distinto, de una forma distinta. Eso es lo que yo te puedo decir, Susana, de que nos pasa a todos nosotros. Adelante, Marco. Gracias, Alberto, muchas Sí. gracias. Habría que ver primero quién fue el que dio la carne y el vino, porque supuestamente, los atlantes que estaban de las bolsas aquellas que se convirtieron en los lemures, que no eran tan sólidos como nosotros, no tenían hueso, tenían cartílago. Cuando ya se empieza a formar los huesos, los músculos, necesitan un tipo de alimentación. O sea, a un cavernícola de eso, un neandertal, un ser de eso, tú no le puedes dar una sopita de pollo, porque él necesitaba comerse la mitad de un mamú para poder evolucionar. Entonces,
Eso, yo pienso que los luciferes tuvieron mucho que ver en eso del vino y de la carne. Y si van a pagar por eso, sí, sí van a pagar. Prácticamente están ya fracasados. Es muy importante que se entienda que un Atlante no era nada que ver con nosotros. Era un lemur con branquia. Y el lemur, más o menos, las representaciones que hemos hecho, se da cuenta uno de que muy lejos de la humanidad ordinaria. Ahora, como ya estamos en el arco ascendente y vamos a la sutilidad, no necesitamos carne. Ya no vamos a necesitar ese alimento que fue dado precisamente por la necesidad del desarrollo material. Igual que el vino, porque fue dado el vino para que nos cerrara la parte espiritual y nos concentráramos en el mundo espiritual. El vino no fue cuando se dio por primera vez, fue Noé, el primer borracho de la Biblia es Noé. Entonces, esto es muy importante porque todos estos son símbolos, no es que ahora Dios puso una carnicería no es así, es una necesidad imperiosa del ser humano en su evolución, en su desarrollo, que necesitaba cambiar la alimentación. Y es lo que plantea Gender ahora, que en la época acuaria ya vamos a ser más sutiles, vamos a ser menos densos. No quiere decir que no tengamos hueso y eso sí, pero ya vamos a ser más espirituales y ya no necesitamos ni el vino para emborracharnos porque ya estamos saliendo de la materia. Y entonces la alimentación tiene que cambiar y en la representación es el pan y el agua. O sea, el pan representa a los vegetales, ¿no? El trigo, la harina, que sale de los vegetales. Y el agua, que es el líquido por excelencia para tomar. No el vino, que lo que hace es opacar al espíritu, porque el espíritu mora en la sangre y el vino cuando uno lo toma va directo a la sangre. Gracias, Marco. Toda pregunta es bien recibida a propósito, no hay Ahora, preguntas malas en ese caso. lo más importante de esta carta, ¿no? Lo más importante de esta carta es la parte astrológica, ¿no? O sea, cuando el Cristo dice que va a preparar la cena que representa la alimentación del futuro en la casa de un hombre con un cántaro de agua, eso está asociado al signo de Acuario, a la era de Acuario, que es la que viene. Y entonces, cuando dice que lo van a hacer en su casa, también se refiere a la casa de Acuario. Y todo esto es una alegoría astrológica, ¿no? Para representar la nueva era venidera, que el Sol, por precesión de los equinoccios, más o menos alrededor de unos 600 años, creo que son aproximadamente, va a llegar la nueva era. Ya se están sintiendo sus influencias. ¿Por qué? Porque desde la década de los 50, 1950 en adelante, ya la electrónica ha evolucionado tanto que ya se ha llegado hasta la inteligencia artificial, los robots, una serie de cosas que ya eso es en la órbita de influencia. Recuerden que los planetas cuando se acercan tienen una órbita de influencia que cualquier aspecto que ellos hagan no tiene que esperar a estar exactamente a 60 grados. Ya cuando se trata del Sol y la Luna con los planetas a 8 grados, o sea, en vez de estar a 60, si están a 52 ya están haciendo un sextil. Y si están a 68 también todavía mantienen el sextil. Y eso se llama órbita de influencia, que ya está influenciando, como son 2160 años cada cada era, pues más o menos alrededor de estaríamos hablando de unos 600 años, más o menos 600, ya está influenciando
esa era en la era de Piscis, que es la que estamos. Pero lo mismo que un amanecer. La luz no te llega a las 7:30 en punto, se prende el sol, sino que simplemente comienza en la influencia de la luz entrar, ¿no es cierto?, en la parte oscura, exactamente lo mismo entramos a Acuario. Antes de ver el sol ya se ve la claridad. Claro. Así mismo es. José Santamaría, Gracias. Bueno, como se habla de toda la carta, yo quiero hacer alguna pregunta y ver si estoy en lo correcto. Entonces, ahora mismo, como se explicó, el vino y la carne, sabemos que el vino, pues, como se acaba de decir, si se bebe, pues, aprisiona al espíritu. Entonces, ahora mismo, con las enseñanzas Rosa Cruces, los que estamos en el camino aprendiendo y tratando de formarnos, esto esto de la carne es algo que al final la enseñanza como que te va dando como una pausa de conciencia de que al final sabes que vas para ahí. Por conocimiento y por comprensión y por algún modo de entendimiento que uno va agarrando, que la persona misma, ya sea que quiera o no, puede empezar a practicar lo que es o a seguir el camino recto en ser vegetariano, pero es algo libre y soberanamente que el individuo sigue, según yo trato de comprender, porque a lo lejos se siente como que la enseñanza de algún modo te va pintando, es algo como bien interno, como que te va pintando de que vas para allí. Entonces, es eso, de esto mismo lo que estamos hablando cuando se habla ahí de, obviamente, ¿verdad? Solamente quiero que me corrijan. Sí, sí. La dieta vegetariana es la dieta del futuro. O sea, eso Hendel lo plantea en muchas, en cartas, en preguntas y respuestas, en el concepto de Rosacruz del Cosmos. O sea, pero hay que estar claro que la dieta vegetariana, a pesar de que es más saludable, se hace también por respeto y por amor a la oleada de vida que viene detrás de nosotros. O sea, ellos están evolucionando igual que nosotros. Lo único que les falta para ser como nosotros es el espíritu humano y la mente. Y usted ve una vaca y usted dice, oye, qué cosa más grande. Usted lo que pasa es que cuando le sirven el bistec, usted no se imagina de dónde salió ese bistec. Pero una vaca es un animal muy evolucionado. O sea, comerse una vaca es comerse un cadáver, es la alimentación de los atlantes, como así mismo está escrito. Entonces, no, pero los Rosacruces no dicen que es por salud, sino por amor a la oleada de vida que nos precede, que nos procede, o sea, que van después de nosotros. Y es muy importante que se entienda eso. Aquí no se le exige a nadie que sea vegetariano. Ahora se le dice, si usted quiere avanzar en el camino espiritual, y eso, para eso están los 7 pasos del sendero, usted para ser probacionista sí tiene que dejar la carne, entre otras cosas que se exigen, ¿no? Es una obligación, pero es con usted mismo. Usted mismo quiere avanzar en el sendero espiritual y usted dice, bueno, yo voy a dejar la carne. No es, aquí a nadie se le obliga. Hay muchas personas que se han hecho probacionistas y no han podido dejar la carne. Se sienten débiles, tienen problemas, entre comillas, porque la carne no es necesaria. Pero hay personas que lo tienen en la mente, ¿no? Y que no pueden, bueno, y entonces no se les obliga. Usted deja el probacionismo y ya, si más adelante lo puede hacer, si en esta vida no, en la otra, bueno, pero el que quiere avanzar en el camino espiritual, recuerden que el camino espiritual cada vez se va estrechando más, mucho, mucho más. Lo que antes uno se le permitía, ya tiene que dejar todas esas cosas. Y entonces, al final, se estrecha tanto que dice que es como el filo de una navaja de afeitar. Y el fin es la cruz. O sea, eso es para que se sepa que el camino espiritual no es suave, pero tampoco es una cosa que no se pueda soportar. O sea,
Y usted puede elegir el camino rápido, que es la iniciación, a través de la iniciación, o puede escoger el camino de la humanidad, que es en espiral, que se demora siglos. Hay algo que es muy importante, por lo menos en forma personal. Lo único que les puedo decir en estos momentos es que mi estómago dejó de ser el cementerio de animales. Yo ya no como animales muertos y en proceso de descomposición, ya no, hace mucho tiempo. Y créanme que es beneficioso. No van a haber ningún problema de que con la carne uno se va a sentir mal, ni mucho más. Todo lo contrario. Quita las cadenas de justamente de esa necesidad de la carne. Yo antes de empezar, evidentemente yo no entendía cómo podría ser mi vida sin el cigarrillo, sin el alcohol, sin la carne. Y yo vivo en países, en Chile, que está al lado de Argentina, que eh, hay un partido de fútbol y se hace un asado. Así de simple. Y dejar el vino, y dejar el alcohol, dejar el cigarrillo. El alcohol va acompañado con el cigarrillo y el cigarrillo, ¿no es cierto?, atrae en un asado excelente, maravilloso, lo conversamos, lo pasamos bien, estupendo. Sí, pero uno también puede hacer un esfuerzo, pues sobre todo cuando va en la línea espiritual y dejar esas cosas. Al principio a uno le cuesta, pero al final termina uno lográndolo. Y no se imaginan ustedes lo que significa el no volver a hacerlo. El no tocar una copa de alcohol. La gente, bueno, pero toda la gente se reúne, ¿no es cierto? Y vamos a almorzar a la casa de fulano o de sutano o merengano y vamos a hacer una reunión y vamos a hacer un brindis. Bueno, pero ningún problema. ¿Cuál es el problema? Háganlo, vayan, estén al lado de un asado, ningún problema. Solo que yo no como carne, solo que yo no fumo, solo que yo no tomo alcohol. ¿Y cómo? Pero, y el brindis, pero por supuesto, hagamos un brindis. Tráeme una bebida. Y yo con una bebida voy a ser feliz toda la noche si quiero y vamos a conversar, ningún problema. Y lo vamos a pasar bien. Si el vegetariano soy yo, no el resto de la sociedad. Ellos sabrán cuándo. Tampoco podemos exigirle al resto, no, usted tiene que ser vegetariano, si no, yo no me junto. No, eso es una falacia, es una tontera. Yo soy el vegetariano. Yo sé cómo me siento. Y después con el tiempo se van a ir dando cuenta, ¿no es cierto?, que el carácter de cada uno de nosotros tiene que funcionar en esos momentos. No porque esté en un grupo de amigos, ¿no es cierto? Normalmente son los amigotes, ¿no es cierto? Ya, y hagamos un saludo, el saludo del estribo, como decimos acá nosotros, el último traguito, ¿no es cierto?, de la noche. Bueno, yo feliz, tomo Coca-Cola, tomo ningún problema. Un vaso de bebida, un vaso de jugo, perfecto. Y voy a ser tan empático con ellos sin ningún problema. Y van a haber horas o momentos en que uno se puede retirar perfectamente y ningún problema. Y después a uno lo van a respetar. Pues yo pasé por todos esos momentos. Y también a uno también lo van a respetar, sin ningún problema. Eso es lo importante, pero lo más importante es que cada uno de nosotros, una vez que pasamos por eso, el sentirse dichosos de que realmente han vencido esas varios vicios que son. El cigarrillo es un vicio enorme, el alcohol también es un vicio, pero cuando uno los vence, realmente me siento tan orgulloso de mí mismo, de mi persona, decir, pucha, qué rico, dejé de tomar, dejé de esto, y me siento maravilloso. Fíjense que sin el cigarro no se imaginan la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y no se imaginan la forma, claro, cuando uno es fumador empedernido, ningún problema en la lucidez, se queda dormido de inmediato, eh, mire, el sabor funciona, todos los sentidos funcionan en mejor forma. Sumar, restar, dividir, pero perfecto, en excelente, ningún problema. Uno no necesita hacer la operación en realmente sentir los olores, por el olor, qué rico, sentir un aroma. Con el cigarro se empieza a entumecer los sentidos. El sabor de las comidas también.
¿Por qué? Porque el cigarrillo entumece los sentidos. Entonces, realmente les digo, la labor que uno va haciendo, la va sintiendo, y la va sintiendo, pero a favor del físico. Ahí se da cuenta que realmente el ser humano, sin esos factores, puede funcionar sin ningún problema, perfectamente bien y mucho mejor que estar fumando, que estar tomando y que estar comiendo carne. Yo les digo, todo lo que entra al estómago, todo lo que entra, una vez que ya usted se lo digirió, está en un proceso. Y en ese proceso en el estómago, evidentemente, van todos los problemas que tenía ese animal, todos los sufrimientos que él tuvo, también se traspasan. Si ustedes perfectamente saben que de repente la ira no es buena para el ser humano y esa ira, ¿no es cierto?, al traspasarse al cuerpo, evidentemente lo consume. Lo mismo sucede a esos animales que van al matadero. Ellos saben, desde el momento que hay animales que están viviendo con los seres humanos, están humanizándose. Y se dan cuenta los animales cuando van a un matadero. Y se dan cuenta cuando van a ser asesinados. Toda esa adrenalina y todos esos pensamientos realmente están en la carne. Y después nosotros la digerimos. Yo por lo menos ya no la digiero. Y eso entra a nuestra corriente sanguínea. Y eso entra y forma parte de nosotros. Porque cuando podemos decir, no, en el estómago sí hay un proceso, pero cuando ya va la sangre, ya está dentro de nosotros. Y en la sangre ya es distinto. La sangre forma parte de lo que nosotros somos. Es nuestra caja negra, nuestra caja donde va grabando todo lo que nosotros hacemos, lo consciente y lo inconsciente. Y ahí está la carne justamente de ese animal que fue sacrificado. ¿A ustedes no les gustaría, a nosotros, a ninguno de nosotros nos gustaría que viniera un ser alienígena y nos viniera a comer? No, sinceramente no. Evidentemente también hay seres que ya están teniendo cerebro, tienen sentimientos. Usted ve el sentimiento de una madre a de una vaca a su hijo, si podemos decirlo, a su cordero, a su becerro. Perfectamente, él tiene amor, tiene afecto, tiene sentimientos. Uno ve los animales, sí tienen sentimientos, tienen afecto. Sobre todo la gente que vive en el campo, que puede tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener animales. Yo tuve una vaca justamente y le pusieron nombre. Una vez que ya le pusieron nombre, olvídese, no la podíamos faenar, evidentemente. Se llamaba Clarita, imagínense, peor todavía. Ahí andaba la Clarita comiéndose los rosales, comiéndose las flores, feliz de la vida, no importa, pero formaba parte de la vida, formaba parte de la familia. ¿Te acuerdas? Y imagínense ahora faenarla y comérsela. No, imposible, no se puede. Eso es lo que hay que hacer. De a poco, de a poco, ¿no es cierto?, con el tiempo, ir cambiando nuestros vicios y cada vez mejor. Y se van a ir dando cuenta que realmente funciona esa conexión hacia arriba. Y realmente uno comienza a tener una conexión hacia arriba. Si no, no estaría aquí y créanme, Susana lo sabe, Marcos lo sabe, que son gente y José Javier también lo sabe, que son gente que ya ha ido teniendo conexiones hacia arriba y nos van guiando y nos van diciendo para dónde ir. Por eso les digo yo en forma muy honesta y muy humilde, por favor, eh, cuando uno realmente deja esos vicios, la vida cambia y cambia para bien, cambia en forma positiva. Bueno, y siendo no sé si habrá alguna pregunta con respecto a esta carta. Son las 20:53 y Susana me está diciendo ya que tiene el estanque listo para los motores funcionando para que nos vayamos a Colombia. Y curiosamente, fíjense que no es por nada, pero creo y creo que hoy día 5 tenemos una conferencia muy interesante en Colombia que dice Conciencia en el mundo invisible, que eso es lo que vamos a ver ahora en 10 minutos más.
Así que yo los invito a tener la oración del estudiante y posteriormente nos vamos directamente a Colombia para seguir en esta noche espiritual, si podemos decirlo. No sé si habrá algún voluntario que quisiera decir la oración del estudiante. Con mucho gusto. Gracias, Jairo. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, y así sea. Y así Y sea. así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí, luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea, Padre Celestial. Que así sea. Que así sea. Sea.